día de hoy el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Entre tanto, se habían reunido miles y miles de personas hasta el punto que se aplastaban unos a otros. Entonces Jesús se puso a decir especialmente a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay tan oculto que no haya de ser descubierto, o tan escondido que no haya de ser conocido. Por el contrario, todo lo que hayan dicho en la oscuridad será oído a la luz del día. Y lo que hayan dicho al oído en las habitaciones será proclamado desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Yo les voy a mostrar a quién deben temer. Teman a aquel que, después de quitarle a uno la vida, tiene poder para echarlo al infierno. Créanme que es a ese a quien deben temer. ¿No se venden 5 pajaritos por 2 monedas? Pues bien, delante de Dios ninguno de ellos ha sido olvidado. Incluso los cabellos de ustedes están contados. No teman, pues ustedes valen más que un sinnúmero de pajarillos. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el viernes de la semana 28 en calendario litúrgico, palabra de Dios tomada de Lucas, capítulo 12, versículos 1 al 7. Este texto bíblico de varias semanas, muchas veces titulado "No teman a los hombres que matan el cuerpo". Tal vez lo podamos ver desde ese punto de vista. Pero fíjate, el enfoque que le vamos a dar hoy tiene que ver con una realidad a la cual nosotros estamos llamados una vez tenemos fe, estamos bautizados, somos discípulos y discípulas de nuestro Señor Jesucristo, estamos en la vocación cristiana y nos sentimos, hermanos y hermanas, pues con el deber de evangelizar y llevar la palabra de Dios a todo el mundo, aunque sea del agrado de algunos, aunque no sea del agrado de otros. Y hay que tener, hermanos y hermanas, ese valor. Hoy es día de armarse de valor. Yo te hago una pregunta a ti. En algún momento de tu vida, hombre o mujer que eres, discípulo o discípula que eres, ¿te ha tocado a ti la difícil tarea de tener que llamar a alguien para que conozca una verdad que tú le tienes que decir? Y esa verdad no necesariamente es agradable, pero tú te sientes obligado, en deber, con aquello del amor al prójimo, aquello de rescatar a los demás, de que debes llamarlo a solas, sentarte en confianza y en humildad y decirle: tengo que decirte algo, es la verdad y es ciertamente doloroso. ¿Te ha pasado eso a ti en la vida, con alguien cercano a ti? La esposa, el esposo, los hijos, los hermanos, alguien cercano a nosotros, hasta con tu propio sacerdote o la hermana religiosa del colegio. ¿No te ha pasado eso a ti? ¿Qué ha pasado por tu mente? ¿Cómo tú te preparas? O si no te preparas y al pensarlo dices: a mí no me corresponde ponerle ese cascabel al gato, yo no voy a agarrar ese toro por los cuernos. Mira, yo no me siento capacitado para poder diferenciar la paja del grano. En ese caso, ciertamente ahí lo que experimentamos es temor. Ciertamente ahí experimentamos miedo, hermanos y hermanas. Y te he dicho esto para que sea el preámbulo, la introducción que nos prepare para entender la palabra de Dios hoy correctamente, su significado y lo que nos quiere hacer pensar. Esos momentos, hermanos y hermanas, donde una vez yo tengo a Cristo en mi vida, estoy comprometido con mi Padre Dios del cielo, busco para todo el mundo el bien, nos toca la difícil tarea de tener que decirle a alguien una verdad que resulta dolorosa, pero aunque la verdad sea dolorosa, le estamos haciendo más bien
para evitar que esto se complique, para evitar que esto se profundice, para evitar que la persona salga herida, lastimada, o en algunos casos hasta incluso perder la vida. Te voy a hacer un ejemplo, el cual vamos a discutir al final de la reflexión y meditación de hoy. Hay tres formas, hermanos y hermanas, por las cuales tú puedes cruzar un río de orilla a orilla. Puedes ir en un helicóptero, hermanos y hermanas, y pasar de una orilla a la otra. Esa es una forma. Otra forma es a través de un puente que haya en ese río, hermanos y hermanas, sobre el río. Y caminas y cruzas el puente a través de tu propio caminar. Y tercero, hermanos y hermanas, tú puedes cruzar ese río nadando. Te tienes que preparar, te tienes que sumergir, tienes que salir a flote, te mojas y tienes que llegar a la otra orilla. Ahorita vamos a tener una contestación al final acerca de esa parábola, hermanos y hermanas. La idea fuerza que nos va a gobernar hoy, hermanos y hermanas, para bien reflexionar en el nombre de Dios, y que yo te sugiero seguir en esta meditación es la siguiente. Estamos en las manos de Dios al descubrir su acción sobre nosotros. Eso es fe. Tú estás en las manos de Dios, hermanos y hermanas, en tiempo o a destiempo, cuando yo descubro la acción de Dios sobre nosotros. Y lo podemos hacer en su nombre. Hermanos y hermanas, hoy Jesús nos llama precisamente a ti y a mí a descubrir en la acción de Dios, que es la obra de Dios, ¿no? En las promesas de Dios que sabemos nosotros que se cumplen. De ahí, de la acción de Dios y de sus promesas, es que viene la fuerza necesaria para no tener miedo, para nosotros armarnos de valor y no tenerle miedo a nada, así como lo escuchas. Hoy la palabra de Dios tiene un discurso de parte de Cristo para los discípulos y la segunda parte es para toda la multitud que en aquel momento le acompañó. Mira cómo empieza el texto en el versículo 1b de hoy. Entonces Jesús se puso a decir especialmente para sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Esa levadura la hemos aquí discutido en muchos momentos, hermanos y hermanas. Jesucristo identifica la hipocresía como la levadura. De la hipocresía llevamos días hablando y yo lo he tocado en términos de la incoherencia. Hemos sustituido la palabra hipocresía por incoherencia para mejor entenderla. Y lo hemos visto en estos días en aquellos de que el interior no está en conformidad con el exterior. Una cosa es por dentro, otra cosa es por fuera. Y cuando ahí no hay sintonía, hemos hablado un montón de cosas. Pues desde ese punto de vista que tú tienes que ver el capítulo 12 del Evangelio de San Lucas que hemos comenzado hoy, hermanos y hermanas, Jesús identifica la hipocresía, esta vida de una disparidad, hermanos y hermanas, una incoherencia entre el interior y el exterior, como una levadura que es mala para la masa, ¿verdad? La levadura buena hace fermentar la masa y la masa crece, hermanos y hermanas. ¿Ven? Estoy poniendo unos principios que son buenos en la levadura, pero la levadura no puede ser incoherente. O sea, una levadura que entra y daña la masa y en vez de crecer, hermanos y hermanas, no crece, sino que se rebaja, se pone agria, pierde su sabor verdadero y no llega a ser, pues, su propósito es levadura mala. Esa levadura, hermanos y hermanas, advierte Jesucristo, lleva a la persona a no comprometerse. Ese es el peligro. Como que no me comprometo con la palabra de Dios en ciertas cosas que debo de hacer o que me siento obligado a hacer. Entonces, hermanos y hermanas, el discípulo, la discípula, tú y yo, si usamos esa levadura de la incoherencia, pues hermanos y hermanas, nos convertimos no en un discípulo de Cristo, sino que somos como unos cristianos profesionales. Y aquí hay un peligro, ¿no? El discípulo de Cristo, cuando tiene la palabra de Dios y cuando es coherente en sus cosas, pues hermanos y hermanas, al ser discípulo es un llamado por parte de Dios. Y si es un llamado por parte de Dios, es una vocación. Si yo no me siento discípulo, yo lo que me siento es un profesional religioso de las cosas de Dios,
hermanos y hermanas. Entonces, yo no tengo vocación ahí. Yo lo que tengo es un puesto, una posición, o yo administro las cosas de Dios a conveniencia o a desconveniencia, y dependiendo de cómo me afecta o no me afecta, es que yo me dispongo a hacer las cosas. Y precisamente esto es lo que Cristo quiere evitar hoy. Entonces, hermanos y hermanas, al tener esa postura, ocurre algo que Cristo no quiere, porque se adopta esa posición que es diplomática, porque eso es como ser diplomático, no ser discípulo, no tener vocación. Entonces, hablo o entonces predico la palabra de Dios, pero con una sutileza para no perder amistades. Lo miro desde ese punto de vista. Si yo digo esto, le va a caer mal a fulano. Si yo digo esto, me va a decir quién eres tú para meterte en mi vida. Porque tú me estás fiscalizando. ¿Qué testimonio tú tienes? ¿Desde qué moral te levantas tú para decirme a mí eso? Entonces uno empieza a medir las cosas de que yo no tengo credibilidad, yo no tengo autoridad y por lo tanto no me van a hacer caso. Entonces hablo de las cosas de Dios, hermanos y hermanas, con sutileza. ¿Por qué? Porque no quiero perder amistades. El testimonio, así, hermanos y hermanas, de la persona es calculado. O sea, yo mido las cosas, yo las calculo hasta el punto que predico, hermanos y hermanas, la palabra buscando seguridad, buscando, hermanos y hermanas, hasta una cierta protección de yo no salir herido o lastimado, ¿no? Con precaución podríamos decir, ¿no? Que yo no quiero salir lastimado ni herido por estar haciendo estas cosas. Jesús, hermanos y hermanas, en su palabra nosotros hemos visto, advertido que todos los que creen en Él y lo siguen a Él y se convierten en sus discípulos y están dispuestos a vivir bajo los criterios evangélicos, Jesús había advertido que sus discípulos serían perseguidos. ¿Verdad? ¿Te acuerdas de eso? No solamente perseguidos, incluso algunos iban a ser capaces de perder su propia vida a causa del Evangelio, por predicar las cosas de Dios, por decir la verdad. Él lo había dicho y la gente lo sabía, hermanos y hermanas. Ser un testigo en los tiempos de Cristo, testigo en griego quería decir mártir, ser testigo, mártir. Cuando Cristo llamaba a dar testimonio con la palabra, en la práctica, ese testimonio, lo que se decía en el tiempo de Cristo era que tienes que estar dispuesto a ser mártir. O sea, ser mártir es dar la vida por una causa, o sea, que me maten por lo que yo creo. Entonces, eso, hermanos y hermanas, no sonaba tan fácil en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que tampoco hoy en día suena, hermanos y hermanas, pues muy fácil que digamos de entender. En Mateo 10, cuando lo leímos aquí en una ocasión, Jesús advirtió, hoy Jesús advierte que nos cuidemos de la levadura de los fariseos porque es contraproducente, porque no es lo mismo en el interior que en el exterior. Hay una incoherencia que no es buena. Pero en el capítulo 10 de San Mateo, la advertencia de Jesucristo es: cuídense de los hombres, no de los fariseos nada más, por su hipocresía, por su incoherencia, como una levadura mala que no fermenta la masa, sino, hermanos y hermanas, cuídense de todos los hombres. Cuando tú vas a la palabra de Dios en Mateo 10, mira lo que dicen los versículos 17 a 18. Cuídense de los hombres, a ustedes los arrastrarán ante sus consejos, los azotarán en sus sinagogas, ustedes incluso serán llevados ante gobernantes y reyes por mi causa y tendrán que dar testimonio ante ellos y los pueblos que son paganos. Pues hermanos y hermanas, o sea, Cristo estaba siendo sincero y estaba diciendo: cuando tú crees en mí, cuando eres discípulo mío, cuando predicas la palabra, van a venir cosas serias para tu vida y tienes que armarte de valor, porque eso es parte de lo que están siendo llamados a hacer. No solamente ahí, versículos 21 al 22. Un hermano denunciará a su hermano para que lo maten. Ya está hablando de la familia. Y el padre a su hijo, y los hijos sublevarán contra sus padres y los matarán. Y ustedes serán odiados por todos por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. O sea, que por vuestra perseverancia salvaréis vuestras vidas. Es importante, ¿verdad?
Pero Cristo llega hasta el punto más cercano que puede ser la familia. En el tiempo de Cristo, hermanos y hermanas, como era familia patriarcal, como era familia machista, si un hijo desobedecía a un padre o una hija y se convertía a Cristo y creía en Cristo, iba a ser perseguido, porque si esa no era la opinión de papi, que era judío, que estaba bien con el templo, que le creía a los fariseos, yo iba a tener un problema fuertísimo, se te van a ir en contra. Y eso es lo que Jesucristo establece ahí, hermanos y hermanas. Aunque, fíjate, el versículo 23 de esta palabra advierte algo que es bueno por parte de Cristo. Pues porque como mártir significa dar la vida y testigo corre ese riesgo. Mira lo que él dijo en el versículo 23. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a la otra. O sea que Cristo está diciendo, hermanos y hermanas, que aunque no es necesario buscar la muerte, tampoco es una cuestión así de subestimar la vida, sino que la vida tiene su valor porque la vida nos la da nuestro Padre Dios del cielo. Pero fíjate, ¿por qué estamos diciendo todas estas cosas? Por la seriedad que todo esto envuelve, hermanos y hermanas. Tener miedo, tener temor o tener pánico por las repercusiones, hermanos y hermanas, que tendrá cuando yo predico la palabra de Dios o cuando yo doy testimonio, hermanos y hermanas, no puede estar en nosotros, porque eso es incoherente para Cristo. Eso es como una hipocresía para Cristo. ¿Cómo vas a tener tu miedo? ¿Cómo vas a tener tu temor? Y a tener un pánico por lo que pueda pasar o el desenlace que puede tener lo que yo te voy a decir en el nombre de Dios. Algo está pasando ahí, hermanos y hermanas, que Jesucristo no quiere que esté cerca de nosotros, ni que sea un valor, estimarlo como un valor en nuestras vidas, ¿no? Eso sería un acto de incredulidad para Cristo. Eso ya no es un discípulo, hermanos y hermanas. Es no creer en la acción de Dios. Por eso nos está pidiendo Jesucristo, descubre la acción de Dios para que pierdas el temor y te animes, te armes de valor. Sería no creer en las promesas de Cristo, las promesas del Espíritu Santo, en las promesas también de nuestro Dios Padre del cielo. Que eso es lo que me dan las fuerzas necesarias, hermanos y hermanas. Yo me armo de valor cuando yo descubro a través de mi entrega, mi donación, mi reflexión, la acción de Dios, la obra, las promesas de un Dios que es fiel y que las cumple en mi vida. Eso es lo que me va a llevar a mí, hermanos y hermanas, a no tener miedo y a decir las cosas tal como son, claro, con la debida humildad, claro, pensando en el momento en que lo debo de hacer y cómo lo tengo que hacer. Así que todo eso, hermanos y hermanas, es lo que está buscando nuestro Señor Jesucristo. El peligro que quiere prevenir Jesús hoy y en el cual tú y yo no podemos caer, hermanos y hermanas, es que me atreva yo solo y solamente a predicar la palabra y a dar testimonio en una forma limitada, estrecha, condicionada, calculada, hermanos y hermanas. Fíjate cómo lo está poniendo nuestro Señor Jesucristo, que no cause, hermanos y hermanas, molestia a nadie, que no incomode a nadie, que no cause reacciones contra mí. Entonces, que yo entienda que yo debo de predicar la palabra de Dios o atreverme a decir cosas de la verdad de la palabra de Dios a gente que yo sé que no se van a molestar, que no se van a enfadar, que me van a acoger y que me van a aceptar. Y limitarlo a eso. Para Jesús, hermanos y hermanas, eso no es testimonio. Eso no es testimonio y para Jesucristo eso no es un discípulo, ¿no? ¿Qué es lo que está enseñando? Para Jesús eso es un testimonio y una predicación, hermanos y hermanas, de la palabra de Dios, que lo que tú estás transmitiendo es que es oculta o que está escondida, porque te estás reservando una parte, solo para algunos casos. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estoy ocultando. Eso no es testimonio, es una predicación vana. O sea, estoy ocultando, estoy escondiendo por el miedo que tengo. Para Jesús eso es un testimonio y una predicación, hermanos y hermanas, oculta y escondida. ¿Qué es lo que Él dice? Eso no puede ser así.
Y resulta una predicación oculta y escondida por ese miedo, hermanos y hermanas, cuando es todo lo contrario lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. La predicación y el testimonio, ya cuando tú estás en una etapa de un creyente maduro, es algo que se hace al descubierto, que no se esconde, que no se oculta, es algo que se hace público, es algo que se hace notorio. Por eso Jesucristo dedica a los discípulos los versículos 2 al 3. Nada hay oculto que no haya de ser descubierto, o tan escondido que no haya de ser conocido. La palabra de Dios es para descubrirla, es para darla a conocer, hermanos y hermanas. No es para ocultarla, ¿no? O para esconderla. Se refiere a la palabra de Dios, ¿verdad? Y en el versículo 3, por lo contrario, todo lo que hayan dicho en la oscuridad será oído a la luz del día, ¿verdad? Y lo que hayan dicho al oído en las habitaciones será proclamado desde las azoteas. O sea, todo esto envuelve algo de que yo no me puedo quedar con nada de la palabra de Dios por temores y por miedo. Y lo estoy escondiendo por miedo a la repercusión que todo esto tiene que tener. Mira, hermanos y hermanas, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo la gente veía lo que estaba pasando con Jesucristo. La gente sabía de Jesucristo. Y la gente sabía que Jesucristo no tenía miedo, que Jesucristo se armaba de valor, se enfrentaba a los fariseos, se enfrentaba a los saduceos, se enfrentaba a los escribas, hermanos y hermanas, se enfrentaba a quien fuera porque tenía la verdad, y esa verdad le daba valor. Entonces sabían que también ya habían rumores de que los fariseos estaban tramando llevárselo, cogerlo preso, castigarlo o incluso matarlo. De hecho, en una ocasión, todo el mundo sabe que a Jesucristo pues estuvo en la sinagoga y lo sacaron de la sinagoga con la intención de precipitarlo, hermanos y hermanas, por un risco por abajo para matarlo. O sea, estaba en peligro y la gente se había dado cuenta de eso. ¿Qué tú crees que pasa cuando la gente se da cuenta de eso? Pues si yo predico igual que Cristo, si yo doy un testimonio igual que Cristo, lo mismo me va a pasar a mí. O sea, la gente estaba concluyendo, hermanos y hermanas, que Jesucristo ponía en peligro su vida. Y no solamente ponía en peligro su vida, sino de sus discípulos, porque como era maestro le enseñaba a que hicieran lo mismo. Y no solamente ponía en peligro la vida de los discípulos, sino que ponía en peligro también la vida de los seguidores. Y esto en algún momento Cristo lo nota, de que, wow, se están volviendo incoherentes por el miedo y me están tomando la misma actitud de los fariseos que dicen una cosa por fuera y llevan otra por dentro. Y yo no quiero que ustedes sean así. Eso es lo que está viendo nuestro Señor Jesucristo y eso es lo que nosotros, tú y yo, debemos de entender. Por eso, hermanos y hermanas, ahora, en la segunda parte del Evangelio de hoy, ya Cristo no le habla solamente a sus discípulos, a todos los que se habían reunido allí, que el versículo 1 nos dice: entre tanto se habían reunido miles y miles de personas, hasta el punto que se aplastaban unos a otros. A esos, ya no a los discípulos, a todos, Jesucristo dice los versículos 4 y 5. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Yo les voy a mostrar a quién deben temer. Teman a aquel que después de quitarle a uno la vida, tiene poder para echarlo al infierno. Créanme, que es a ese a quien deben temer. Ahí está, hermanos y hermanas. Una vez tú concentras el temor reverencial de no ocultar lo de Dios para ayudar al prójimo en un momento donde te ha tocado a ti corregir fraternalmente a alguien que pueda estar en el engaño, en la mentira, en algún tipo de comportamiento perjudicial para esa persona y perjudicial para los que lo rodean, como puede ser un esposo en un tipo de actitud que perjudica a la esposa, como puede ser un padre o una madre en un tipo de actitud que perjudica a los hijos, que perjudica a los hermanos. Y tú y yo tenemos la responsabilidad de ir en el nombre de Dios a llevar la verdad, hermanos y hermanas. Entonces, ahí es que Jesucristo entra, o así es que podemos aplicar nosotros hoy la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Si tememos a Dios, que nuestro temor a Dios es reverencial, no temerás a nadie. O sea, por eso que Jesucristo dice, mejor
tenle miedo a Dios y no a los hombres. Para hacer las cosas es mejor temerle a Dios, no a los hombres, porque el hombre no puede hacer un daño espiritual a tu vida, no puede mandarte al infierno, no puede quemar tu alma, que es una de las cosas que decía San Agustín. Hay un infierno, hay fuego. Ahora, no me pregunten, San Agustín, que era tan sabio y tan doctor y tenía tanta sabiduría, hermanos y hermanas, le preguntaron un día, ¿cómo se quema un alma en el infierno si el alma es invisible? Y él decía, bueno, se va a quemar, pero no me preguntes cómo, porque eso lo entiende Dios. Nuestra mente no tiene cálculos para poder, pues, definir cómo eso ocurre, hermanos y hermanas. Pero temer a Dios entonces nos libra a nosotros, hermanos y hermanas, de todos esos miedos, de tenerle miedo a aquellos que pueden destruir el cuerpo. Que de hecho la palabra de Dios nunca ha sido destruida, hermanos y hermanas, y nunca ha sido detenida. Así las cosas, y dentro de los parámetros que estamos viendo la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, de nosotros poder descubrir la acción de Dios. Descubre la acción de Dios en tu vida. Recuerda las promesas de un Dios que es fiel con nosotros. De ahí es que viene nuestra fuerza, hermanos y hermanas, para salvar situaciones, para solucionar grandes problemas, para salvar incluso vidas de personas que pueden estar en peligro de cometer un crimen, un asesinato, violencia doméstica, agresión sexual, que puedan caer, hermanos y hermanas, hasta en intento suicida. Piensa en eso. O en un aborto, hermanos y hermanas. ¿No? Todas esas cosas pueden pasar y bien cerca de nosotros. Mira, vamos a concluir la palabra de Dios hoy. Todos nosotros tenemos y sufrimos miedos, hermanos y hermanas, y todos nosotros experimentamos temores de alguna u otra forma y a veces nos paniqueamos, como dicen por ahí, ¿verdad? El pánico es el extremo del miedo que paraliza incluso y hasta nos dan fobias. Hay gente que tiene fobias y no pueden subir al segundo piso en un elevador, o no pueden ni subir unas escaleras eléctricas porque tienen fobia, o le tienen fobia a un viaje en avión, no sé, un montón de fobias. Todos padecemos de esas cosas, hermanos y hermanas, y son diferentes cosas. Unos se ven con miedo para unas cosas y otros no tienen ese mismo miedo. Eso pasa, eso es parte de la vida humana. Ese miedo que paraliza no nos permite tomar decisiones. Por eso Jesucristo dice, el miedo reverencial a Dios te ayuda a tomar decisiones. El miedo a lo que el hombre te pueda hacer te paraliza. No te deja tomar decisiones, que es algo de lo que Cristo quiere que nosotros estemos seguros cuando estamos en las cosas de Dios. El miedo a los hombres limita, mientras que el miedo reverencial a Dios abre caminos, hermanos y hermanas. El miedo a los hombres desubica, nos desorienta, nos saca de nuestro foco, mientras que el amor reverencial a Dios es todo lo contrario. Nos pone en nuestra posición en el camino correcto, hermanos y hermanas. No nos desconcierta el amor reverencial a Dios. No nos saca de la alegría, no nos saca de la paz, mientras que el temor a los hombres nos desconcierta en todo, nos quita la alegría, nos quita la paz, nos quita incluso la seguridad. Por eso es que Cristo quiere que no tengamos miedo a nada de eso, hermanos y hermanas. En el caso de hoy, Cristo lo que nos está diciendo, ese miedo a lo que puede hacer el hombre, el semejante a ti, por decirle la verdad en el nombre de Jesucristo, pues te lleva lejos del plan de Dios. Si sigues con esos temores, te alejas del plan de Dios. Es más, y no eres libre para actuar en el nombre de Dios porque estás condicionado por el resultado que tal vez tú crees que es negativo si llevas la palabra de Dios. Por lo tanto, ese miedo, ¿por qué Cristo no lo quiere? Porque esa levadura, hermanos y hermanas, invierte los valores, ¿no? Cristo quiere un discípulo confiado. Y con miedo, con hipocresía y con incoherencia yo me convierto ¿en qué? En un discípulo, hermanos y hermanas, desconfiado. Y no hay cabida para el discípulo desconfiado. Cristo quiere un discípulo fiel. Pero el miedo, el temor, la incoherencia me convierte en un discípulo infiel. Pero entonces uno se pregunta, ¿infiel a qué? ¿Desconfiado a qué? Pues a la acción de Dios y a la obra de Dios. No creo en ella. A las promesas de Dios. No creo en ellas. Y por lo tanto, no veo fuerza que viene de Dios, que me arma de valor ante las situaciones que puede provocar el miedo a los hombres. Y eso es lo que Jesucristo quiere que todos nosotros, hermanos y hermanas, en el fondo arreglamos.
Ese miedo es el que hace que se esconda la verdad, hermanos y hermanas. Y el que esconde la verdad de Cristo cuando es justo y necesario que salga a flote con humildad, con cariño, con fraternidad. Hermanos y hermanas, cuando se esconde la verdad, lo que se quiere asegurar es el bienestar del mundo. Evitar confrontaciones o problemas del mundo. Armarse de valor es lo que quiere Cristo, ¿no? Armarse de valor no deja nada escondido. Escucha bien, sana como aquella jeringuilla que entra en tu piel para hacerte el bien, pero duele cuando entra, lacera, lastima, pero no deja nada escondido. Aquí la pregunta en reflexión hoy también es, hermanos y hermanas, ¿cómo es posible que yo le tenga miedo a la verdad? Si estás en Cristo, ¿cómo es posible que le tengas miedo a la verdad? Hay quien solo predica, hermanos y hermanas, a la segura. Y eso para Cristo es incoherente, es hipócrita. Hay quien ni eso. El que predica a la segura lo limita a quien lo va a escuchar y no se va a sentir mal. Pero hay otros casos que señalan la misma palabra de Dios de aquellos hermanos y hermanas que ni eso. Se reservan para ellos las cosas de Dios y a nadie le predican y a nadie le dan testimonio. Se la han reservado simple y sencillamente para ellos. Y en ambos casos no quieren ser signos de contradicción. Y el que vive la vida de Dios y la vida de Jesús se convierte en signo de contradicción. Si algo debe, hermanos y hermanas, causar miedo en nosotros, es no predicar o no dar testimonio. Eso nos debe causar miedo. No es miedo a la repercusión, a la consecuencia que pueda tener la predicación. Es miedo a ni tan siquiera predicar, hermanos y hermanas. Eso sí que nos tiene que causar a nosotros un gran miedo. ¿Cómo es posible, hermanos y hermanas, que el miedo al sufrimiento por la causa de Cristo nos lleve a esconder la verdad, a negar la verdad? Eso, dice Jesucristo, ofende a Dios hoy, hermanos y hermanas. ¿Estamos en las manos de Dios o no estamos en las manos de Dios? ¿Tú has descubierto en tu vida y relación con Dios, en tu vida espiritual, en tu vocación cristiana, que tú y yo estamos en las manos de Dios? Padre, ¿cómo yo sé que estoy en las manos de Dios? Tenemos que descubrir la acción de Dios en nuestras vidas y cómo se ha movido a través de nuestra familia, de nuestro matrimonio y de lo que somos. Descubrir las promesas, hermanos y hermanas, y cómo en muchos momentos hemos nosotros retomado el camino con fuerzas necesarias que no vienen de lo humano, siempre vienen de lo alto, hermanos y hermanas. Eso es lo que tenemos que nosotros ver y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Por lo tanto, hermanos y hermanas, eso ofende a Dios, irnos a la contraria. Por eso pregúntate, ¿estamos o no estamos en las manos de Dios hoy? Uno tiene que estar convencido, hermanos y hermanas, de que Dios tiene sus ojos puestos en aquellos que le temen. Dios tiene sus ojos puestos en aquellos que le temen. ¿Y de dónde yo saco eso hoy para terminar? Del Salmo que nos ha puesto la iglesia a meditar, que es el Salmo 32, para que tengas confianza, para que descubras la acción de Dios, de sus promesas, que te dan fuerza en todo momento con tu familia, con tus hijos, con el que sea, para arreglar las cosas, para que la vida marche mejor, con bendición, hermanos y hermanas. Mira los versículos 10 y 11 del Salmo 32. Él malogra los proyectos de los pueblos y deshace los planes de las naciones cuando son contrarios a la voluntad de Él. Pero el proyecto del Señor, el que tú llevas en tu corazón, el que tú tienes que transmitir, el que tú tienes que decir porque es verdad, subsiste para siempre. Sus planes prosiguen a lo largo de los siglos, dice el Salmo. Más todavía, en los versículos 18 y 19 del Salmo de hoy, está el ojo del Señor sobre los que le temen. Por eso Cristo dice, teman al Señor, porque el que tiene temor reverencial sobre Dios tiene su ojo sobre los que le temen y sobre los que esperan en su amor, las promesas del Señor, para arrancar sus vidas de la muerte eterna. Y
a la misma vez, finalmente, darles la vida en momentos de hambruna. E incluso si hubiese esa situación desgraciada. Pues hermanos y hermanas, es la palabra de Dios. La falta de fe, hermanos y hermanas. El mundo no es dócil para los proyectos de Dios y tal vez el esposo no sea dócil, la esposa no es dócil, los hijos no son dóciles, la suegra no es dócil, nuestros amigos no es dócil, a veces hasta el cura no se pone dócil, ¿verdad? Para los proyectos de Dios. Y hay que cuestionarse, aquí hay un problema de fe. La fe, hermanos y hermanas, no tiene que ver nada con un mundo color de rosas. La fe no tiene que ver nada con un mundo color de rosas. Tenemos que experimentar un montón de situaciones. La fe no es un instrumento que te da Dios para pasarla bien en el mundo. No lo es, hermanos y hermanas. ¿Acaso tú viste a María en su examen de conciencia cuando Dios la escogió diciendo, ¿cómo ahora tengo el favor de Dios? No va a haber problema conmigo. Todo el mundo entenderá que yo voy a dar luz por obra y gracia del Espíritu Santo y nadie se va a cuestionar eso. ¿Acaso hizo eso la Virgen? Ahora cuando yo dé a luz voy a encontrar, no una posada, voy a encontrar un palacio para yo dar a luz mi hijo, con un cuarto para mí, con un cuarto para José, con un cuarto para el niño. La fe no es para pasarla bien. Ahora que tengo el favor de Dios, no tengo que huir a Egipto, no voy a ser perseguida, ni mi esposo, ni mi hijo. Hermanos y hermanas, la fe no es un mundo de rosas, la fe no es para pasarla bien. ¿Acaso Juan el Bautista pensó, yo nunca voy a ir a la cárcel porque tengo fe? O nunca seré asesinado, ni me van a cortar la cabeza porque yo tengo fe. La fe no es un mundo color de rosas. La fe no es para pasarla bien. Hermanos y hermanas, la fe tiene sus riesgos, tiene su sufrimiento. La fe es, hermanos y hermanas, algo que no es sencillo. Y por no ser sencillo, hay que pedirle a Dios por ella. Antes de comenzar, hablamos de cruzar el puente, de cruzar el río, más bien. Y dijimos, podemos cruzarlo por un helicóptero, podemos cruzarlo de orilla a orilla caminando por un puente, o podemos nadar. Decir la verdad, hermanos y hermanas, tener fe, reconocer y descubrir la acción de Dios y las promesas del Señor como la fuerza necesaria para yo armarme de valor en la vida para muchas cosas, no se hace desde un helicóptero. No lo vas a obtener así. Ni cruzando un puente a pie. Hay que sumergirse. Hay que quitarse la ropa. Hay que ir de una orilla a la otra nadando hasta llegar. Con todas las consecuencias de nadando, del cansancio, del calambre que me pueda dar, de que si la corriente del río está fuerte, para llegar. Así es que concluimos nosotros lo que estábamos diciendo al principio, en reflexión. Medítalo. Es mejor, hermanos y hermanas, estar empapados al cruzar el río de un lado a otro, porque vemos la realidad. Finalmente, hermanos y hermanas, versículos 6 al 7 que terminan la palabra de Dios hoy. No olvides esto que dice. No seremos olvidados, nunca olvidados, tú y yo. Y valemos más que las aves del cielo. Así que Dios nos tiene en cuenta. Oremos. Amén y amén. Dios tiene sus ojos puestos en aquellos que le temen. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. De regreso mañana con un nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy en el nombre de Dios, junto a los tuyos, para la gloria y la honra del Padre del cielo. Te va a ir bien bonito, pero sobre todo serás bendecido.